Hola, sí. Buenas tardes a todos los que no he saludado. Gracias al equipo de la Fundación por convocarme a moderar este panel, maravilloso panel, porque bueno, lo primero que debo decir es que nos conocemos, yo personalmente conozco a cada uno, y lo primero que debo decir que se parece a algo que se habló en algún otro panel, que acá hay inteligencia emocional. De la buena, ¿eh? Así que vamos a trabajar un rato juntos basado en esa situación. Y en esto me toca hacer la introducción y moderarlo, y para eso me pidieron que haga como una especie de provocación. A mí me gusta más la provocación que decir algo así como el disparador. Provocación es más interesante, con la buena onda. Pero primero quería hacer un comentario respecto de lo que estamos viviendo en toda la jornada. A lo mejor alguno de ellos que no estuvo durante toda la jornada, es interesante para ponerlos un poco en contexto. La primera cosa que me parece fuerte para comentar es que si uno busca un resultado, cualquiera sea, de políticas públicas obviamente, hace falta tener un proceso que lleve a que el resultado se transforme en realidad. Y aquí hubo un proceso que tiene que ver con algunas de las cosas que se vivieron durante este día, hasta el momento, y me supongo que seguirá el proceso. Fue muy interesante el panel de inteligencia artificial, ¿no? Lo pongo así porque en realidad lo que se hablaba es de ciudades inteligentes. Pero cuando empezaron a hablar, hubo distintas posiciones al respecto que tienen mucho que ver con el panel de territorio. Es un nuevo territorio para mí, el de ese nuevo territorio que es un nuevo espacio público, al cual todos accedemos a través de una web. Y la importancia relativa de esa información que fluye y que esa información se transforme en una situación smart, decían, y que esa situación smart signifique que se transforme en procesos concretos de solución para las personas. Ahí mismo se habló de humanización de la inteligencia artificial. Ahí mismo se habló de inteligencia emocional, o sea, había tres inteligencias, la artificial, la emocional y la humanizante. Eso lo decía Gustavo Vélez. Y hablaba de, después, como jugando con las frases, habló de tres empleo, educación y evaluación de lo mismo, de lo anterior. Había otra persona, Alejandro Prince, que habló de la inteligencia aplicada y de la transformación en esa solución final. La infraestructura de la conectividad. Cuando hablamos de territorio, hablamos de otra infraestructura. Cuando hablamos de en ese territorio abstracto, hablamos de infraestructura de conectividad, porque si no es imposible que lleguemos a conectarnos. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero conectar un poco las cosas entre sí, porque si no vamos a hablar de territorio como lo hablamos siempre, ignorando lo que sucede con la gente. La pregunta disparadora era ¿cómo se puede mejorar la integración urbana considerando la relevancia de los factores sociales, económicos y culturales? Hace un ratito, en el anterior bloque, se habló de economía circular, el ambiente y la economía circular, y de cómo se concreta para transformar en soluciones verdaderas. Yo voy a plantear dos direcciones que no son contradictorias, pero que pueden ser caminos diferentes de un debate, de una charla, de una dialéctica entre nosotros. Los estudios, hasta el momento, no lograron demostrar cuál es la mejor distribución ni cuál la estructura orgánica de una ciudad. Ahora eso nadie ha definido, esta es la mejor. Pero sí que aquellos que no están conectados, esas ciudades que no están conectadas entre sí y que tampoco estén conectadas a mercados externos, a su propia región, no funcionan, colapsan. Y este es el primer
punto. Ahora pensemos, y yo voy a ser naif en lo que voy a decir ahora, absolutamente, tal vez va a parecer poético, al final se van a dar cuenta que no. ¿Puede haber una ciudad compuesta de pueblitos? ¿Podemos tender a eso? En donde vivamos y disfrutemos cotidianamente con menos tensiones y pérdidas de tiempo por el traslado, en donde ocasionalmente nos desplazamos al centro, le pongo comillas a esto, para disfrutar de algún evento o participar de la economía de escala en la apropiación debida de educación superior, de especiales eventos culturales, algún hecho de salud, etc. Este conglomerado metropolitano siglo XXI, ¿se puede interconectar en la dimensión de un desarrollo humano deseado? No simplemente por el traslado. Y eso se puede hacer por lugares de encuentro, lugares de vida activa. Ejemplificando, por corredores ambientales. Doy un ejemplo, no es que este sea. Estos espacios públicos en ese entramado diseñados y mantenidos, pero fundamentalmente apropiados por los ciudadanos. ¿Podrá? Donde prevalezca la posibilidad del disfrute de la naturaleza, de la conexión entre seres humanos. Una plaza lineal, por donde movernos de un pueblo a otro dentro de una gran ciudad. Estos corredores ambientales se podrán diferenciar de los logísticos, por ellos no transiten entonces la carga, las cosas, sino que transite la vida. Siguiendo con la poesía, la ciudad podríamos describirla como el escenario, y esto lo he dicho más de una vez, y me encanta la figura, como el escenario de una pieza literaria. Y esa novela, sin embargo, es escrita por cada uno de nosotros, los individuos que habitamos la ciudad. Pero es difícil que ante un escenario sombrío, triste o peligroso, el escritor, nosotros, de este guión teatral, pueda proponer una comedia brillante, llena de dicha y felicidad. La pregunta es si puede un individuo escribir una vida dichosa en el escenario que nos proponemos tener, en el que vamos a hablar ahora, en ese, ¿qué escribiría de su propia vida un ciudadano? En esa ciudad que nos proponemos, ¿qué escribiría cada uno de nosotros y cada uno de nuestros conciudadanos? Y consideramos que el escenario no es sino otra cosa, consideremos esto, que una creación colectiva. Pero en ella influye mucho la autoridad de aplicación institucional y la cultura de la sociedad. Y no se puede hablar de desarrollo social sin desarrollo económico y menos sin respeto a la identidad cultural. Y aquí, en esta tendencia mundial del 55% del mundo en hábitat urbano, en donde se tiende a megaregiones, con ciudades en las que su economía no sea determinada por fuera de sus activos de desarrollo económico, y para ello entonces es menester entender cuáles son esos activos o esas vocaciones económicas de cada territorio según sus recursos intrínsecos, naturales, ecológicos, culturales, ubicación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar esa vocación y apoyar su desarrollo. La gran pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? Creo que tenemos el panel para que nos lo cuente. Lucas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Daniel. Gracias a la Fundación por invitarme nuevamente y felicitaciones. Otro evento más. Realmente siempre con una excelente convocatoria. A Pedro Gastón, siempre trabajando por los municipios, y en estos 3 años hemos trabajado mucho en conjunto. La verdad que un poco lo que decía Daniel es lo que
nos deja pensando, y hay veces que la planificación, la burocracia, cuando uno piensa de un gobierno nacional, un gobierno provincial y muchas veces el gobierno municipal, cuando uno lo mide en términos exclusivamente políticos, de burocracia, se aleja de la gente. Y ni que hablar los intendentes, que son los que tienen el primer contacto, y que cada política que nosotros llevamos adelante lo que hace nos simplifica, nos mejora la calidad de vida o nos la dificulta. Entonces, ¿cómo entender que detrás de cada decisión que tomamos está la felicidad de las personas en el metro cuadrado que vive su familia, que viven sus hijos, y que ese metro cuadrado se discute en las ciudades, en los municipios, y es parte de lo que nosotros venimos trabajando con respecto con respecto a los municipios y una mirada diferente de los municipios del gobierno nacional, porque los municipios han tomado una relevancia muy grande en el mundo y particularmente en la Argentina. Desde el 2000 a la fecha tuvimos 5 intendentes que fueron presidentes, y eso era algo que nunca había ocurrido en nuestra historia, y que hoy el propio presidente Mauricio Macri viene a ser jefe de gobierno de la ciudad y le quiere dar una impronta y le da un rol a los intendentes completamente diferente. La propia María Eugenia Vidal hoy es gobernadora de la provincia y tuvo un rol en un ejecutivo local como fue la ciudad. Y la verdad que acompañar esos procesos es un desafío complejo, porque la Argentina tiene 2.306 gobiernos locales a lo largo de nuestro país, con realidades completamente heterogéneas. Cada provincia es una realidad diferente en nuestro país. Pensemos que somos un país federal, que la preexistencia de las constituciones provinciales nos plantea diferentes sistemas de los municipios. Tenemos provincias que tienen pocos municipios, como es Mendoza, con 18 municipios con una división diferente, y tenemos otras experiencias que también todavía la academia no se mencionó al respecto, no se expidió al respecto, como es Córdoba, que tiene 430 gobiernos locales. Y es toda una discusión, si esta cercanía de intendentes, de presidentes de comunas, de jefes comunales, con municipios muy chicos, mejora o no la eficiencia del gasto, mejora o no la vida de los vecinos. Y la verdad que creo que son discusiones que nuestro país todavía tiene que dar. Pero lo que nosotros tratamos de hacer desde que yo asumí este rol de articular todos los gobiernos locales, desde el gobierno nacional, es que los intendentes tengan voz, tengan participación y poner sobre la mesa muchas de las discusiones que al final termina siendo recursos. Porque hay que entender que en los últimos años, los últimos 30 años en la Argentina, los municipios han asumido una enorme cantidad de responsabilidades que muchas veces no fueron acompañadas por los recursos. Y que encima la exigencia de los vecinos, de los ciudadanos, siempre es a los intendentes. Hoy, 2018, en Argentina no está clara cuáles son las funciones y cuáles son las competencias de los intendentes en las diferentes provincias que nosotros tenemos. Y es parte de la discusión que hay que dar. Y otra problemática, que muchos de los gobernadores que vienen a la Casa Rosada y levantan la voz hablando de federalismo, después cuando van a sus provincias no ejercen ese mismo federalismo para el resto de los municipios. No bajan los recursos de la misma manera que lo discuten. Y son parte de las discusiones que para construir esta Argentina federal, que nosotros estamos convencidos que es la única manera de construirla, se tienen que poner arriba de la mesa. Cuando nosotros asumimos al gobierno, el 24% de la totalidad de recursos que recauda el gobierno nacional se giraba a las provincias. El año que viene va a ser el 35%. Cuando asumimos, 5 de las 24 provincias eran superavitarias, tenían equilibrio fiscal. Hoy hay 22 provincias, que tiene que ver por un compromiso con respecto al gasto, pero también tiene que ver con más recursos. Pero nosotros vemos que esos recursos no terminan llegando a los municipios de la misma manera. Y son parte de las discusiones que nosotros tenemos que dar. Desde asuntos municipales, desde el rol que a mí me toca, hemos trabajado mucho en alinear las políticas fiscales y tributarias de los municipios, en encontrar diferentes herramientas para que ellos puedan conseguir recursos que muchas veces están ahí,
que debemos trabajar en conjunto y planificando. Y ahí Daniel lo sabe bien, Daniel formó parte del equipo del ministerio con un gran trabajo y justamente que tenía que ver con esto, con entender la totalidad de la planificación de una ciudad y con temas que en el mundo ya estaban resueltos y en la Argentina, que es uno de los países donde la mayor cantidad de gente vive en ciudades, más urbanizado, todavía no lo teníamos claro, con infinidad de problemas, y que es difícil nosotros hablar en un municipio, en un área metropolitana, de una ciudad inteligente, de Smart City, cuando el 60-70% de la gente no tiene cloaca o agua. Pero en algún momento tenemos que poner el norte en otro lugar. En algún momento tenemos que comenzar a pensar en esas ciudades y en vincularnos y en trabajar en conjunto. Y por eso desde el ministerio hemos trabajado con la ciudad y con la provincia y hoy ya es un hecho el AMBA Salud, muy revolucionario para lo que es el área metropolitana, donde empiezan a trabajar de manera interconectada, donde las salas de atención primaria van a tener un rol preponderante, donde el segundo paso es que las historias clínicas de la ciudad y de la provincia van a estar en la misma línea, van a ser web, van a ser de acceso. También trabajamos, está bajo mi órbita el programa DAMI de áreas metropolitanas del BID y logramos muchos hechos concretos. Un área metropolitana que estamos trabajando y muy bien es el área Confluencia, 12 municipios, 2 provincias, Neuquén y Río Negro, 5 espacios políticos que por primera vez todos se pudieron sentar en la misma mesa para planificar ese gran área metropolitana, que hoy no es el área metropolitana más grande, tiene 600.000 personas hoy viviendo, pero por vaca muerta se están radicando entre 15 y 20 familias por semana en este área, donde hay pleno empleo, donde tenemos que tener una presencia de los 3 niveles de Estado para planificar la ciudad, pero también para planificar integralmente. Y antes ese río, que era el río Confluencia, que dividía 2 provincias y los municipios, hoy es un punto de encuentro y se pueden sentar a discutir los temas que hoy son de agenda. Los temas que tienen que ver con la movilidad, lo que tiene que ver con los residuos, lo que tiene que ver con la contaminación. Digo, pensar en conjunto y justamente poder tender puentes, encontrar canales de diálogo. Y yo realmente celebro mucho lo que sucedió estos 3 años del Gobierno Nacional, donde la Casa Rosada fue un lugar de encuentro. Ahora el 22 de noviembre vamos a hacer el segundo encuentro nacional de intendentes. Hicimos el primero en el año 2016, donde fueron casi 2.000 de los 2.300. El presidente almorzó 2 veces con los 24 intendentes de capitales. A lo que voy para graficar que no es solamente enunciativo, que los intendentes tienen un rol preponderante en esta discusión. En una Argentina con dificultades, como hemos tenido, y donde los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Brevemente les voy a contar que nosotros el año pasado lanzamos un ranking de municipios. Fue una prueba experimental el año pasado con 30 municipios de toda la Argentina, que el norte claramente está en premiar a los intendentes, a los municipios que llevan adelante una gestión de manera responsable y llevan adelante buenas prácticas. ¿Por qué? ¿Qué sucedía muchos años en la Argentina, en los últimos 30 años? Por ahí el intendente que no llevaba adelante, no hacía bien los deberes, terminaba teniendo más asistencia de parte del Gobierno Nacional porque tenía una situación fiscal más compleja, porque nadie quiere que un municipio tenga grandes problemas y muchas veces quedaban al final de la cola los intendentes que hacían bien las cosas. Entonces, por pedido del presidente, buscamos cómo visibilizar estas buenas prácticas e invitar a todos. El año pasado hicimos una prueba con 30 municipios de todas las provincias, de diferentes espacios políticos, y nos sirvió para este año lanzar este ranking de municipios, que lo que centralmente estamos buscando es cómo logramos visibilizar buenas prácticas, pero también cómo podemos medir mayor autonomía de los municipios, mejor gestión por resultados en el desarrollo y las buenas prácticas. Y esto es un poco la foto. Hoy tenemos en la Argentina 274 municipios de más de 20.000 habitantes. Entendamos que yo les decía 2.306 todos los municipios, 274 más de 20.000. O sea, tenemos casi 2.000 municipios de menos de 20.000 habitantes.
El 80% de la población argentina vive en estos 274 municipios. La verdad que siempre es difícil hacer el corte de qué cantidad de municipios, cuáles incorporamos o no, pero para poder comparar estas buenas prácticas nos pareció interesante hacerlo de esta manera. 112 municipios participaron, más del 40%. Los resultados los vamos a mostrar en el encuentro de intendentes que ahora tenemos el 22 de noviembre con el presidente, donde esperamos que vengan la mayor cantidad de gobiernos locales de toda la Argentina, pero no solamente para participar, para escuchar al presidente, sino para vincularse. Muchas veces es muy interesante en diferentes actividades que se conozcan, que trabajen en conjunto y entiendan hacia dónde van los municipios. ¿Cuáles fueron los 3 pilares que nosotros planteamos? Creemos que la planificación orientada a resultados tiene que tener 3 pilares fundamentales, que tiene que ser y ponderar los municipios que tienen una visión estratégica, hacia dónde van, cuál es el norte, cuál es la gestión, cuál es su planificación. La operativa, cómo llegan a esa visión de ciudad que tienen, y esto cuantificado con toda la información que ellos nos han brindado, y una participativa que también nos parece fundamental, que todas estas políticas públicas que llevan adelante los municipios, cuánto es el rol que le dan a la participación de los vecinos, a validar y a que la gente se pueda empoderar de estas políticas, nos parece determinante. Lo que vamos a hacer con la publicación del ranking no es justamente premiar a los mejores y castigar a los que le va mal, todo lo contrario. Lo que queremos es visibilizar y contarle al resto de los municipios, de estos más de 100 que han participado, cuáles tienen buenas prácticas y también que la ciudadanía comience a plantear a sus intendentes, che, hoy hay una herramienta, yo quiero que mi intendente participe y que podamos lograr un clima colaborativo donde entendamos que el objetivo último de todos los que tenemos una responsabilidad es tratar de trabajar por ciudades más equitativas, más inclusivas, por esta Argentina federal, y que al final del día es que la gente logre vivir en un mejor clima, logre vivir feliz y pueda desarrollarse en la ciudad de la Argentina que elija hacerlo. Este es el mandato que nos da el presidente Mauricio Macri y es por lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Los próximos 3 panelistas gestionan de una manera territorios concretos. Y aquí la pregunta va mucho más a lo que en sus propios espacios y en sus propias responsabilidades, el cómo, porque vuelvo a hacer la pregunta, cómo se puede mejorar la integración urbana. Y cuando hablamos de integración urbana, obviamente no estamos hablando de cosas, considerando la relevancia de factores sociales, económicos y culturales. En los 3 territorios que tenemos en este momento, el sur de la ciudad de Buenos Aires, en San Martín y en Lanús, estas circunstancias son claramente fuertes. Entonces me parece que ellos nos cuenten desde su experiencia y de lo que están trabajando va a ser sumamente importante. Bueno, en esto que decía Lucas, ¿no? Que de las experiencias y de las mejores prácticas, que no me cabe ninguna duda que en estos 3 casos vamos a poder escuchar, vamos a poder llevar posiblemente a otros campos posibilidades y soluciones para desarrollar en otros territorios. Gabriel, si te parece. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Fundación. Siempre es un estímulo poder reflexionar sobre el rol de la ciudad, de los municipios. El panel al que nos convocaron tiene un título que es muy desafiante, que es Vivir la ciudad, ciudades que puedan ser vivibles. Y eso conlleva un primer concepto, una primera reflexión que tiene que ver con, en general, nuestras ciudades y nuestros municipios, tanto en el caso de Néstor en Lanús, San Martín y cualquier municipio del área metropolitana, no tiene una ciudad que tiene que ser gobernada. En San Martín uno administra realidades y territorios
muy diversos, casi que al interior de San Martín, al interior de la mayoría de los municipios y de los territorios hay distintas ciudades. Cuando nosotros asumimos el gobierno de San Martín hace casi 7 años, nos encontramos claramente con por lo menos 3 tipos de ciudades que había que llevar adelante y que conducir. Una donde el principal desafío era mantener y renovar los servicios y los bienes, la infraestructura social del municipio. Una segunda realidad, un anillo un poco más alejada de la planta urbana, donde ahí el desafío era completar esa infraestructura de servicios que no estaba 100% desarrollada. Y una tercera realidad, un tercer pedazo de territorio donde el norte estuvo claramente puesto en desarrollar ciudad donde no había, llevar los servicios y los bienes que ya eran un derecho adquirido del resto de la población a casi 1/3 de los 500.000 vecinos que viven en San Martín y que vivían sin agua, sin cloacas, sin asfalto, sin escuelas, sin jardines, sin centros de salud. Y la verdad que en esas 3 realidades está condensada un poco la agenda de todos los días, en mi caso, con un eje transversal que es el derecho a la ciudad, y que ese derecho a la ciudad no sea ni un privilegio ni un favor, sino que sea un derecho, y que ese derecho a la ciudad sea además una realidad material y simbólica. Material porque todos los días vamos ganando, vamos generando, vamos consolidando ese derecho, pero también simbólica por la idea de lograr procesos de identificación del horizonte de ciudad para el conjunto de los vecinos. ¿Cuál es el desafío de San Martín? ¿En qué medida ese desafío y ese proceso es un proceso que estimula y que genera motivo suficiente para que los 500.000 vecinos de mi ciudad se sientan parte y se sientan protagonistas? Y ese desafío, no hay duda, es un desafío de todos los días, en un contexto además de la Argentina que estamos viviendo, que es un contexto donde si hay un bien que se demanda, si hay una realidad que estamos todos los días de alguna manera intentando obtener, es la estabilidad, la certidumbre. Y entonces ahí me parece que es interesante pensar de qué manera, cuáles son los condicionantes para que gobiernos municipales, gobiernos locales puedan conducir procesos cada vez más complejos, en realidades muchas veces fragmentadas y con brechas en una sociedad que todos los días va demandando más servicios, más bienes y más calidad de vida. ¿De qué manera estas que son democracias de proximidad, de cercanía, pueden ir consolidando procesos de democracias más efectivas y podemos realmente conducir y concretar un objetivo que tenemos todos los que gobernamos ciudades, que es mejorar todos los días un poquito la calidad de vida de cada vecino, ese metro cuadrado del que hablaba Lucas y que es una demanda permanente en el mostrador de cada intendencia, y donde los vecinos de Lanús, de San Martín y de cualquier municipio han decidido que todas las demandas de nuestras ciudades son competencia y son responsabilidad del municipio. No hay ninguna posibilidad de que ni Néstor, ni yo, ni ningún intendente pueda explicarle a un vecino que la seguridad es responsabilidad de la provincia, o que con las escuelas tenemos poco que ver, o que la obra de cloacas y de agua es claramente una agenda que responde a una agencia estatal a nivel nacional. El vecino golpea la puerta de los municipios, nos habla a nosotros todos los días en la calle y nos reclama y nos pide que seamos parte de esa agenda de soluciones y de respuestas para ese metro cuadrado. Y no tenemos ninguna chance de ni evadir, ni evitar, ni distraer
esa pregunta y esa especie de interpelación. Y desde esa lógica y con esa vocación es que gobernamos nuestras ciudades. ¿Cómo me parece a mí que podríamos mejorar, consolidar, fortalecer el rol de las ciudades, el rol de los gobiernos locales en la capacidad de poder conducir estos procesos de vuelta, para mí cada vez más complejos, más difíciles, cargados cada vez de más incertidumbre? Bueno, no lo sé. Es una tarea de todos los días donde tratamos de inventar, de pensar cómo ocupar el territorio y cómo ocuparlo y desarrollarlo integralmente. Algunas pistas que se me ocurren compartir. Bueno, la primera es el derecho de los vecinos, de los ciudadanos, a la ciudad de manera integral y de manera completa, ¿no? Esta idea de que tenemos que construir y hacer efectivo ese derecho para cada vecino, en cada barrio y en cada rincón de la ciudad. Y eso supone, desde ya, armonizar, articular demandas muchas veces contrapuestas, demandas y expectativas que en general operan en planos de deseos y de intereses muy diferentes. Lo otro tiene que ver también con generar nuevas herramientas y nuevos instrumentos. Tengo la idea de que la proximidad, la cercanía, la posibilidad de que los municipios seamos modelos de representación permanente. Todos los días vamos a elecciones nosotros, todos los días la gente nos elija o nos deja de elegir. No garantizan, no alcanzan para poder desarrollar una agenda de soluciones que requiere nuevas herramientas y nuevos instrumentos para viejos y nuevos problemas. Y estamos tratando todos los días en San Martín de cómo llegamos desde el municipio a poder responder y resolver demandas que me parece el modelo de representación y la forma en que está organizado el Estado desde hace muchísimos años no vienen dando respuestas. En ese plano, 2 o 3 ejemplos que me parecen por lo menos representativos. Tenemos un programa que es el Volvé a la Escuela, donde desde hace 7 años, durante 3 meses, diciembre, enero y febrero, vamos a buscar a todos los chicos que dejaron la escuela el año anterior. Y con ese programa, yendo a los barrios, por supuesto, en general más carenciados, con un dispositivo que toma la información de las escuelas y con un programa que después funciona como tutoría durante todo el año, logramos que más de 5.000 jóvenes y adolescentes vuelvan a la escuela y no vuelvan a la escuela que ya los expulsó. No hay ninguna duda de que la escuela sigue siendo una de las referencias sociales, institucionales más importantes, con más legitimidad, con más centralidad en nuestros barrios, pero también no hay ninguna duda de que son una máquina de expulsar pibes, jóvenes y adolescentes todos los días. Entonces buscamos la manera desde el municipio de lograr achicar esa brecha y dar algún tipo de respuesta a una demanda que no nos corresponde, claramente, porque de vuelta la educación y la educación pública es responsabilidad de la provincia, pero donde son nuestros chicos, son nuestras familias y son nuestros barrios los que están en juego. Seguimos creyendo que un modelo de seguridad como el que tiene la provincia de Buenos Aires está absolutamente perimido. Conducir y manejar 70.000 hombres desde un escritorio en La Plata nos viene dando en los últimos 20 años los resultados que tenemos en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Definitivamente creemos que hay que hacer otra cosa. Nosotros venimos desarrollando una política de seguridad ciudadana, queremos tener una policía local que ni el gobierno anterior ni este gobierno nos permiten tener, pero definitivamente tenemos que pensar en que este modelo de centralización de la policía de la provincia de Buenos Aires no hay ninguna chance que le dé, que le brinde mejor y más seguridad a los bonaerenses. Y creo que en ese sentido los municipios venimos haciéndonos cargo de, como bien decía Lucas, un montón de competencias y responsabilidades. El problema es que esa transferencia de competencias y de responsabilidades de lo nacional a lo provincial y de lo nacional y lo provincial a lo local, bueno, primero que ya ocurrió con un modelo en los 90 que fue realmente un fracaso, y en segundo lugar, puede salir bien o puede salir mal.
Y ese es el problema. Depende mucho de las capacidades, del desarrollo de capacidades que cada intendente pueda garantizar y de la decisión y el protagonismo que cada uno ponga para que esa transferencia, que en general se hace sin ningún acuerdo, sin ningún recurso y sin ninguna inteligencia, se puedan hacer de manera coordinada, efectiva, garantizando mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Creo que en materia de seguridad definitivamente tenemos que ir hacia un esquema más descentralizado, más regional, con policías locales, con una tarea, cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, en cualquier ciudad del conurbano, hoy conviven policías municipales, que son las que creamos los intendentes porque nos aprieta mucho el zapato. Convivimos con la policía de la provincia de Buenos Aires, cada tanto aparecen gendarmes y cada tanto aparece alguna patrulla perdida de la Policía Federal. Bueno, todo eso de manera desarticulado, no hay ninguna posibilidad de que nos brinde mejores resultados. Y lo mismo podríamos hablar con el tema de los residuos, ¿no? Seguir funcionando en materia de residuos en la provincia de Buenos Aires con un organismo determinado por decreto en un gobierno autoritario y militar, como fue el gobierno del 76, seguir enterrando la basura después de 30 años como mecanismo absolutamente anacrónico y siendo los intendentes los que tenemos que disponer de ese residuo, pero no somos parte de ninguna decisión, no participamos en ninguna mesa de decisión de cómo organizar, en este caso, un proceso más sustentable, más inteligente, mejor organizado para la disposición de los residuos, definitivamente aparece como un tema de agenda pendiente. Estamos ante la oportunidad perdida en términos de que los municipios del área metropolitana, la ciudad, el gobierno provincial y el gobierno nacional puedan encarar agendas mucho más inteligentes, mucho más sustanciosas. No lo sabemos. Hasta acá a mí me queda un sabor bastante amargo de los últimos 20 años de cómo seguimos sin poder resolver bien problemas que son de escala regional a escala regional, las soluciones regionales, ¿no? Me parece que la falta de un ministerio metropolitano que administre la suerte de casi 15 millones de personas en materia de residuos y en materia de cada uno de estos temas aparece como algo absolutamente urgente. Me parece que allí, insisto, no quiero creer que tenemos, en este caso además, una oportunidad perdida de tener el mismo color político en la ciudad, en la provincia y en la nación, pero en estos 3 años los resultados en materia de agenda regional y de procesos participativos donde los municipios podemos ser parte, discutir y en ese sentido planificar de una manera más inteligente las soluciones que necesitamos, me parece que sigue siendo una deuda. Y para terminar, creo que hay además una sobrecarga de expectativa del ciudadano para con los gobiernos locales, que tiene que ver con la expectativa que tiene ese ciudadano y ese vecino sobre lo que puede y debe hacer el municipio. Y creo que ahí también hay una sobredemanda de la ciudadanía en expectativa y en demanda material en cuanto a lo que podemos dar en respuesta. Y creo que eso también va erosionando la legitimidad y la capacidad de los municipios y de los gobiernos locales para poder conducir de manera mucho más virtuosa estos procesos. No tengo duda de que todo esto se ordena desde la política, no tengo duda de que el gran desafío es poner a la política a la cabeza de las decisiones. Siempre es la política la que tiene que tirar la agenda hacia adelante, no es ni la mirada tecnocrática, ni los recursos los que definitivamente pueden darnos un panorama y un horizonte y una reflexión mucho más aguda y mucho más inteligente para los problemas que tenemos en esta área metropolitana, que es compleja pero muy desafiante para todos los que estamos acá. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Karina, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos lugar para compartir experiencias que creo que nos enriquecen a todos. Yo tengo para aportar 2 casos, pero para reflexionar, no para tomar como ejemplo,
de lo que venimos trabajando en la ciudad en políticas de territorio. Creo que ¿tenías vos el pasador? Porque creo que algo trajimos. Sí. Creo que estos dos ejemplos pueden marcar una tendencia de una política sostenida a lo largo del tiempo que va rindiendo sus frutos y además aporta a una visión planificada que se viene sosteniendo en distintas gestiones. Voy a hablar primero de un caso muy puntual y de un territorio que queda dentro de nuestro territorio. La Corporación Buenos Aires Sur acompaña las políticas del gobierno de la ciudad en todo el sur de la ciudad y específicamente el caso que traigo es la urbanización que se viene llevando adelante en cuanto a integración social y económica del barrio de Piletones, que no solamente se prolonga y se sostiene en el tiempo, sino que se viene trabajando a distintos niveles. Un ejemplo es cómo se fue dando primero esta discusión desde la política en la legislatura, generando las leyes necesarias para propiciar esta integración, que arranca en el año 2000. Y en el año 2008, con hoy el presidente, en aquel entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, fue un eje de gobierno que se sostiene en el tiempo, que es generar la integración real entre el sur y el norte de la ciudad para seguir eliminando las desigualdades. Fuimos trabajando de manera legislativa, como les decía, para generar las herramientas necesarias, pero ir acompañando con acciones en el territorio concretas y específicas. El barrio de Piletones era un asentamiento, era todo un solo bloque de viviendas, de familias que fueron asentándose en la zona a lo largo del tiempo, que en estas primeras leyes dimos el primer bosquejo trabajando con los vecinos para ver de qué manera se rediseñaba y se convertía todo ese macizo en distintas manzanas. Logramos diseñar con una política muy participativa, esto se hizo en conjunto y se sigue realizando en conjunto con los vecinos, en definir 11 manzanas que le dieran o le siguieran dando identidad al barrio. Hoy aproximadamente tenemos unas 700 unidades funcionales en las cuales venimos trabajando no solo en darle la infraestructura necesaria para generar esta integración, sino generando que cada una de las familias reciba lo que tiene que recibir como su derecho, que son los servicios públicos, y además logren tener el título de su propiedad. Nosotros desde hace 2 años y medio, casi 3, que asumimos en Corporación Buenos Aires Sur, llevamos adelante el plan de escrituración en Piletones, pero lo logramos empezar ahora por todo el camino y el trabajo recorrido anteriormente. La verdad que llevamos avanzados más de unas 150, 160 familias que ya lograron tener su título de propiedad, no las familias que reubicamos cuando se hacen las aperturas de calles, que ellas van a vivir al complejo de Piletones, sino la familia que está asentada en el territorio. Y la verdad que es una experiencia que lleva adelante la ciudad de manera exitosa, en un paso con un ritmo que requiere de mucha constancia, de mucha insistencia, de mucha responsabilidad. Y nosotros tenemos nuestra oficina de corporación inserta en el barrio. Trabajamos en el barrio continuamente. Tenemos el escritorio inmerso en el medio del barrio. Y así trabajamos con los vecinos para que cada uno logre tener su título de propiedad junto con los servicios, ¿sí? Esto acompañado también de políticas de desarrollo económico, donde también propiciamos espacios como el Centro de Apoyo Productivo que tenemos dentro del barrio, que acompañamos a los vecinos que tienen emprendimientos a que puedan no solo sostenerlo en el tiempo, sino que abran posibilidades de generar nuevos negocios y hasta fuera del barrio, porque lo que veíamos es que generalmente en estos barrios se generan emprendimientos que funcionan muy hacia adentro. Y la verdad que también ayudándolos a expandirse hasta con las redes sociales logramos que puedan crecer. Y tenemos varias experiencias muy positivas, no solo en el Centro de Apoyo Productivo, sino que desarrollamos en el Bajo Autopista, que también lo pusimos en valor, locales comerciales que también hicimos concursos para que nuevos emprendedores puedan tener su lugar. Toda la información que requieran de cómo venimos llevando este trabajo de hormiga y artesanal para lograr la integración definitiva estamos a disposición
para poder aportar y poder aprender de otros casos exitosos que nos nutran como otros municipios. Y ahora haciendo una mirada, esto es una pequeña porción dentro del territorio del sur de la ciudad, les propongo ver y aumentar la mirada a una porción más extensa del sur de la ciudad que abarca casi toda la Comuna 8. Y esto tiene que ver con que el barrio de Piletones es una porción muy chiquita dentro de ahí, que se ve como un macizo grande verde, unas 11 manzanas de ahí, eso es el barrio. Si ampliamos la mirada, vamos a ver que esta política, así como se llevó adelante a lo largo del tiempo, sostenida en el tiempo, y además planificada en una gestión también sostenida, puede empezar a abrir nuevas posibilidades. Creo que muchos han oído de lo que surgió en este lugar de la ciudad, que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, que también fue un gran impulsor para que todas estas acciones y estas políticas sean realidad, porque fue un proyecto que se pensó hace más de 5 años y se vino trabajando hace más de 5 años para que sea realidad. Y a través de ese impulsor es que se generaron distintos proyectos, tanto de integración social, como les comenté el de Piletones, como de integración económica y desarrollo urbanístico también, que hacen a la nueva imagen que tiene todo el sur de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, el centro de transferencias de cargas que evitó o intenta seguir evitando todo el trayecto de los grandes camiones en el medio de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, toda la puesta en valor del Parque Indoamericano, que era una extensión enorme de territorio en el sur de la ciudad que estaba desaprovechado y hoy seguimos optimizándolo para el disfrute y el uso del espacio público para los vecinos. Tenemos, por ejemplo, cuando también en la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno se creó la Policía Metropolitana y se estableció ahí mismo, en el sur de la ciudad también, muy cerquita de Piletones, el Instituto de Seguridad Pública. Obras de transportes que hacen también a mejorar la conectividad, no solamente dentro de la ciudad, sino también integrando con el área metropolitana. En un primer momento fue, por ejemplo, el distribuidor de Lepiane, para conectar la autopista 25 de Mayo con la autopista de Lepiane, y hoy es el nuevo puente Rivera Sur que une el sur de la ciudad con el sur del conurbano, con el municipio de Lanús. Hay un montón de cosas también, pero la verdad que sé que así como se ve frente a otros municipios, la ciudad es mucho más grande en cuanto a cantidad de habitantes y a cantidad de recursos, por eso creemos que el gran desafío es el aporte que cada uno podemos hacer desde nuestro lugar hacia políticas metropolitanas, para colaborar con diferentes áreas y que no haya barreras, en este caso, por ejemplo, el sur de la ciudad, que tiene el riachuelo, que tendía a ser una barrera que dividía con la provincia. Creo que el gran desafío es empezar a trabajar de manera integral y pensar que todos estos desarrollos, toda esta infraestructura que se está generando en la ciudad, no es solamente para los vecinos que viven ahí, porque van a disfrutar de todo esto todos los vecinos que vayan, que vienen a trabajar a la ciudad y que viven en los municipios aledaños. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, seguir pensando en conjunto, no mirando solamente y en chiquito hacia dentro de nuestro territorio, sino teniendo una mirada más integral. Muchas gracias. Hoy durante otro de los paneles se habló prácticamente de dos cosas que acaba de comentar Karina, quiero traerlos a colación. Uno es, ¿quién es el ciudadano? ¿El que duerme o también el que vive durante todo el día porque se traslada para trabajar, para estudiar, etcétera? De eso hablaba, me parece, de alguna manera, respecto de esta ciudad de 6 millones y pico de habitantes, pero que duermen 3. Con lo cual el ciudadano de Buenos Aires podría llegar a ser una nueva discusión dentro de esta área metropolitana. Esta ciudad recibe, y además no solamente recibe, sino se beneficia, porque son generadores de riqueza, gran parte de estos 3 millones y pico que vienen a Buenos Aires. Tuvimos una mirada macro, tuvimos una mirada de uno de los territorios del Gran Buenos Aires, tuvimos una mirada dentro de un área importantísima de la ciudad de Buenos Aires.
ocupa un espacio similar a lo que podría ser una intendencia del conurbano de Buenos Aires. Me parece interesante incorporar una pregunta más, en este caso a Néstor, que tiene que ver con la integración, no solamente la integración social a la que se refería tanto Gabriel como Karina, sino también preguntarle de la integración intra-intendencias a Néstor. Además de la propia integración social, también hay una integración tanto con las intendencias como con la Ciudad de Buenos Aires que rodean a Lanús. Tal vez si puedes hacer un poquito de análisis al respecto. Muchas gracias. Ok, gracias Daniel y gracias a la Fundación por permitirnos presentar. Lo vamos a hacer en forma de un caso, porque creo que trabajando sobre un caso concreto uno puede habilitar la discusión y bueno, y nos podemos enriquecer mutuamente. En el caso de Villa Jardín, que aclaro, así, ahí dice Villa Jardín, la nueva Medellín, no porque tengamos la petulancia de creernos que hicimos el proyecto como Medellín, sino lo pusimos como motivador de tomar el ejemplo de los que ya hicieron cosas y las hicieron bien. Y acá, antes de comenzar a pasar el caso, yo quisiera destacar 3 conceptos que hacen a la esencia de cómo se ha trabajado este proyecto urbanístico y cómo se están trabajando otros proyectos. El primero es la planificación. Si bien nosotros estamos trabajando en este momento en un proyecto de Lanús 2030 integral, que nos ha llevado, y todavía vamos por el 3er año de gobierno y lo estamos terminando para el año que viene, hemos intentado algunos puntos, más allá de que la planificación total de Lanús no está acabada, sí trabajar estos desarrollos con un planeamiento a largo plazo, es decir, pensando en el futuro, no solo en la cuestión actual, sobre todo en términos de costos, sino pensando en lo que en la Argentina de los últimos años se pensó bastante poco cuando se hacía una obra, que es los costos operativos, los costos de mantenimiento y la real utilidad para los vecinos. Entonces, la primera cuestión a destacar es que esto obedece a una planificación de muy largo plazo. El otro que responde un poco a la pregunta de Daniel, que es el tema de la integración territorial. Esto está pensado, y ahora vamos a ver en qué zona está, pero en aprovechar las sinergias que tenemos con la Ciudad de Buenos Aires y con el municipio de Lomas, que tiene un agregado en el caso del municipio de Lomas, que somos de espacios políticos distintos y sin embargo estamos trabajando en una forma totalmente integrada con proyectos, incluso, como comentaba Gabriel, que es muy importante, que es el tema de la basura, incluso para tratamiento futuro de basura en forma conjunta. Digamos, este es un proyecto que no está aislado de muchas charlas con la Ciudad de Buenos Aires a través de la corporación, porque son nuestros vecinos, y con el municipio de Lomas. Y el otro tema a destacar para que esto pueda ser posible y que llegue a un final feliz es que esto no se puede hacer si no es en esta palabra que a veces es muy trillada, pero que es el trabajo en equipo. Y en este caso, cuando digo equipo, digo la integración de los 3 niveles de gobierno. Esto no se puede hacer si no hay un fuerte apoyo del gobierno nacional y del gobierno provincial a este tipo de desarrollos. ¿Murió? Ahí está. Bueno, para que nos podamos ubicar solamente territorialmente, este es un rinconcito de Lanús que está lindante con Lomas y con la Ciudad de Buenos Aires a través del Riachuelo. Y este es el esquema que nos mostraba la situación cuando nosotros llegamos. Los círculos negros muestran los asentamientos que hay en la zona. Ese gran baldío a la izquierda, ahora vamos a ver en primer plano, era una vieja fábrica de fabricaciones militares. La avenida que ahí dice Osorio era una colección de cráteres, directamente no eran pozos, sino que eran cráteres, y esa línea punteada es un viejo ferrocarril que ya está dejando funcionar, y esa avenida Obón también era una avenida totalmente destruida. Hacia la derecha, para los que no conocen y se ubiquen, está Valentín Alsina, que era el único puente que unía a Lanús con la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente colapsado, porque justamente era eso el único puente. El centro de Lanús está hacia la derecha
hacia la derecha del mapa, unos 3 kilómetros más o menos. Es decir, que era un rincón totalmente aislado, con asentamientos y con una situación social de yo diría una clase media empobrecida, producto de lo que pasó en las últimas décadas con esa zona. Tenemos, el barrio fue fundado en 1940 y casi 20.000 habitantes con 5.300 familias, y ahí está exactamente marcado lo que nosotros llamamos ese rinconcito de Lanús. Este es el desarrollo como se ha concebido, donde era la vieja fábrica de fabricaciones militares. En este momento hay un complejo, un polo educativo, que después lo vamos a desarrollar un poquito, con todo un complejo deportivo y una plaza en el medio. En un contrato que tenemos que reconocer ya venía de antes de nuestro gobierno, de construcción de viviendas sociales, un polideportivo allá a la izquierda, que lo hicimos nosotros, la Casa del Futuro, que ahora vamos a ver de qué se trata. Un nuevo centro que esto es muy novedoso, es de los últimos 15 días, en la última nave de fabricaciones militares, que no teníamos todavía dedicación. Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad que va a construir ahí una escuela de posgrado para oficiales de las 3 fuerzas federales, es decir, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, lo cual además le va a dar a la zona un movimiento interesante en términos de seguridad. La foto de arriba era lo que era fabricaciones militares cuando nosotros llegamos, y en este momento estamos terminando la nave que se ve más arriba de la foto, más hacia la derecha, que llamamos nave Osorio. Es una escuela secundaria, se va a inaugurar en marzo, una escuela secundaria con orientación de educación física. Va a haber un centro de formación, un instituto de formación profesional en arbitraje deportivo y prácticas de enfermería, todo en aquel edificio hacia la derecha. En la nave Pellegrini, que es la que ven en primer plano, eso va a ser una escuela secundaria técnica con orientación en cuero y química, porque son industrias que están en la zona, y esa también se va a inaugurar en marzo. Ya estamos con el Ministerio de Educación viendo todo lo que es la planta funcional y la cuestión de mobiliarios. Y además, y esto es una nota de color, cuando empezamos a entrar en el baldío, teníamos fotos satelitales y empezamos a desmalezar, increíblemente nos encontramos con otra estructura que estaba tapada por las malezas, y en eso construimos un jardín de infantes y un jardín maternal para niños de 45 días a 3 años, que en esa zona justamente no existía. Y en el medio, como ustedes pueden ver, hay una cancha sintética de fútbol, 2 playones para fútbol y básquet, y no está muy claro ahí, pero hay una plaza. Con lo cual, con todo esto, a todo esto hemos denominado polo educativo, y cómo cuando uno empieza a hacer cosas para la gente, que empieza a hacer que se genere como un polo chiquito, pero un polo de desarrollo al fin, empiezan a pasar otras cosas con el sector privado. Porque en este momento hay un banco que está analizando la posibilidad de abrir una sucursal en un lugar que hubiese sido impensable hace 3 años, como estaba eso, que un banco abriera una sucursal comercial en esa zona para bancarizar justamente a miles de personas que hoy no tienen, o hasta ahora no tenían ninguna posibilidad de tener una tarjeta. Esto es la Casa del Futuro, que está a metros de lo que veíamos recién. Lo que está arriba era lo que era antes, un baldío, una cancha de fútbol. Y ahora es esto que está acá abajo. Ahí apunta a la contención de chicos entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Esto fue inaugurado hace un año, ya 3.500 jóvenes asistieron a los cursos que se brindan ahí. Hay 85 cursos distintos. Es increíble la atracción que tiene, está completo, y cómo se acercan. Incluso ahora se están acercando jóvenes de otros barrios, porque se ha corrido la voz de que realmente acá hay una posibilidad de que estén menos en la calle y que estén aprendiendo oficios. Este es el barrio.
Ya hay 174 familias que las relocalizamos en 2017 y estamos, si Dios quiere, en marzo entregando 350 casas más. Ustedes saben que estos procesos de mudanza son realmente complejos, porque donde esta gente vive, donde vive hoy, hay que voltear esas casillas y abrir calles, y hay que tener toda esa organización, esa logística y los dineros necesarios para que esto empiece y realmente termine y no quede a mitad de camino. Entonces el tema de planificación acá es muy importante. Lo que ven allá al fondo, lo amarillo es la Casa del Futuro que veíamos recién, y en el medio es una cancha de fútbol sintética que también integramos al barrio. Además de esto es un barrio que se inunda, con una complejidad importante cuando el riachuelo sube por la sudestada. En este momento se está ejecutando una obra que es una red, una estación de bombeo para, en el caso de que el río sube, se cierran las compuertas y bombea por encima de las compuertas. Es una obra realmente muy importante, ahí dice 155 millones, pero ya vamos a ir por los 200 millones, producto de las redeterminaciones y de los adicionales. Esta obra está en ejecución y calculamos que se termina para principios del 2020, con lo cual, además, toda esta zona que se inundaba y feo, se va a dejar de inundar. Bueno, esta es la frutilla del postre, si se quiere, en términos de cómo el vecino lo ha recibido. Es el puente que une Villa Soldati con Lanús. Este es un ejemplo excelente de cómo se puede trabajar en equipo. Acá debo destacar la actitud y la ayuda del gobierno de la ciudad en la persona de Horacio y de la Corporación del Sur, que desde un comienzo tomaron esto como una cosa hacer en serio, en los plazos que corresponden y con los costos que corresponden. En enero del 2016 no había anteproyecto, no solo no había proyecto, no había anteproyecto, y el puente ya está inaugurado. Hubo que hacer anteproyecto, proyecto, estudios de tránsito que hizo la corporación, licitación, adjudicar, conseguir el financiamiento, esto fue financiado por un organismo multilateral, y ejecutarlo, que lo hizo AUSA, Autopistas Urbanas, en un cumplimiento de plazo realmente encomiable. Hoy están pasando 19.000 autos, el estudio de tránsito da que van a pasar en algún momento hasta 30.000 autos. Esto a los lanucenses nos pone muy contentos porque además de pasar los autos hay una bicisenda y una senda peatonal, y ustedes vieron lo que es la ciudad en el sur ahora, con lo cual tenemos la posibilidad de en muy pocos minutos estar caminando en todo lo que el sur de la ciudad ofrece. De hecho, mucha gente participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en las últimas semanas, y bueno, la gente de Lanús destacaba "vamos caminando los Juegos". Y además, y esto justamente para los que más necesitan la ayuda del Estado, está, creo, si no sale aprobado esta semana, sale la que viene, en lo que es la CNRT, un pedido de una línea de colectivos que tiene la terminal en esa zona, para ir a Constitución y a Retiro, cruzando el puente, subiendo la autopista 25 de Mayo y por el Metrobús de la 25 de Mayo, llegar a Constitución y a Retiro. Esto para una persona que antes tenía que ir al centro de Lanús en colectivo y en el mejor de los casos tomarse el tren y después y llegar a la ciudad de Buenos Aires, le llevaba, yo calculo que arriba de una hora 20, hoy va a estar realmente en muy pocos minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y justamente esto muestra que el puente además fue pensado no solo para los coches, sino para que realmente tengamos una integración como corresponde con la ciudad, sabiendo que muchísima gente de Lanús trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Ahora acabamos de integrar a esto también, justamente por lo que decía de la complejidad que tiene de ir cumpliendo con un planeamiento a largo plazo, una sala de atención primaria de la salud nueva. Esto daría para otra charla, pero esto es parte de la red AMBA, es un programa nuevo de la provincia de Buenos Aires que la puesta en valor de todas las salas
de atención primaria, una integración con el sistema hospitalario y todo un seguimiento digital de aquellos vecinos que no tienen obra social y que requieren de la salud pública. Esto ya está también en ejecución, no está en el mapa, que ustedes vieron está un poquito corrido, pero forma parte de todo el complejo de Villa Jardín. Esto no tenía sentido si previamente a que el puente estuviera nosotros no hubiésemos asfaltado los accesos a Lanús, que son la avenida 25 de Mayo, como les decía, 3 kilómetros, la hicimos toda nueva, la avenida Marcos Avellaneda, que cuando logremos con el ferrocarril que nos den un pase de esa vía, que ya les digo que no funcionaba el tren, la idea es que una avenida sea de una mano, la otra de otra, para llegar mucho más rápido desde el puente al centro de Lanús, y la avenida Osorio, que estaba así como ustedes la ven a la izquierda y ahora está así, que une Villa Jardín con el otro puente, con el puente de Valentín Alsina, en el otro extremo de Lanús. Además, todo ese barrio ya está con luz LED, que realmente le cambió la vida a los vecinos en la vida nocturna y, entre otras cosas, trae mucha más seguridad. Esto es en el extremo izquierdo del mapa. Es un predio también que está baldío. Hoy ya, esto es una foto vieja, lo que ven allá arriba ya es la planta de tratamiento de AISA que se inauguró hace un año y medio. Ya está funcionando, esa planta ya está volcando parte de las cloacas de Lanús. En Lanús, cuando llegamos nosotros, había 38% de vecinos servidos por cloacas. Vamos a cerrar el año que viene la gestión con entre 75 y 80%. Y ya esa planta está funcionando y está volcando ahí. En la parte de abajo se acaba de comenzar la obra para un parque industrial curtidor. Ustedes saben que Lanús tiene mucha industria curtidora que es muy contaminante, cuesta mucho, están muy dispersas. Esto viene también de antes, en términos de decisión, de antes que nosotros asumiéramos el gobierno, solo que no se había podido concretar. Ya se concretó la adjudicación para hacer el parque industrial. Y se va a licitar en los próximos, ayer estuvimos con Acumar, en los próximos 60 días la planta de tratamiento para Cuba. Y obviamente tener, y esto lo comentaba Gabriel, tener un tema de seguridad acorde a las circunstancias, donde comparto con Gabriel que tenemos que trabajar en el tema de descentralización, acelerar un poco la descentralización de la policía local. Esto era fabricaciones militares. Yo quiero destacar acá de todo lo que dijimos, de todo lo que hicimos nosotros, fundamentalmente es la integración con los vecinos. Creo que esto, si no se hace así, si todo se maneja como cuestión estanca, donde una calle que hace una división política, nos transforma en dos cosas totalmente distintas e aisladas, no estamos trabajando con la gente. Y la gente hay que ponerla como pivot de todas estas cosas. Entonces yo quiero destacar el trabajo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y con el municipio de Lomas, con quien, por ejemplo, en este momento estamos adjudicando todo el límite, que son varios kilómetros, todo el límite de Lanús Lomas, para hacer toda la avenida nueva con luz LED. Y lo vamos a hacer en conjunto. Así que realmente destacar eso, lamentablemente no con todos es lo mismo, pero si uno muestra como ejemplo y explica esto a la gente y lo lleva, la misma presión de los vecinos va a hacer que cada vez nos integremos más. Bueno, gracias. Cintia cierra ahora este panel teniendo la voz desde la academia y después de haber escuchado lo macro desde el gobierno nacional y el manejo de las gestiones en los municipios. Así que ahí hay otra mirada interesante para trabajar sobre ello. Gracias, Cintia. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Metropolitana, a todo el equipo de la Fundación Metropolitana, a Daniel, el haberme invitado a participar en este panel y darme la oportunidad de reflexionar con ustedes y presentar algunas ideas. En realidad, como dijo Daniel, yo vengo de la academia y desde hace muchos años que hago investigación
en un tema que era poco sexy, por decirlo de alguna manera, que es la planificación del uso del suelo. A la gente le interesaba la vivienda, o le interesa la vivienda, le interesa el transporte, le interesa la infraestructura, y sin embargo es el uso del suelo el que cruza y articula todos estos temas. La buena noticia es que en los últimos años una gestión inteligente del uso del suelo a nivel municipal y en las ciudades que lo hacen a nivel metropolitano provee muchísimos beneficios justamente para este tema que estamos trabajando acá, el de la integración. Déjenme entonces darles algunos ejemplos. Uno cuando piensa en por qué se planifica o regula el uso del suelo, uno dice, bueno, yo no quiero que una vivienda esté al lado de una industria. Pero uno también puede generar muchas externalidades positivas. Por ejemplo, acá mostraron varias. El hacer que varias empresas trabajen, se localicen en un mismo lugar y eso genere lo que los economistas llamamos economías de aglomeración. Muchas empresas en un distrito generan trabajando conjuntamente. La ciudad también ha tenido ejemplos de este tipo muy exitosos. Pero también la forma en que regulamos y la normativa de uso del suelo define dónde se localizan las viviendas, dónde se localizan las firmas, define el espacio público y las amenidades que se generan dentro de una ciudad. Pero hay un tema nuevo, o más nuevo con todo este tema, y es ante las dificultades que enfrentan muchas jurisdicciones para financiar su crecimiento y desarrollo urbano, muchas jurisdicciones están encontrando que la normativa también genera valor y que es posible, cuando muchas ciudades están cambiando, por ejemplo, su normativa, generando un potencial adicional de construcción en muchas áreas. Es posible captar parte de esa valorización para financiar ciertas demandas de las ciudades. Más aún, tenemos un déficit importantísimo de infraestructura en muchos municipios del país. Estoy hablando de pavimento y una serie de cosas que si bien en las cuales estamos avanzando, todavía queda mucho camino por hacer. Los municipios cuentan con la contribución por mejora, un instrumento súper valioso que durante muchos años permitió financiar muchísimo de este aporte de infraestructura. Pero hacer una gestión inteligente de uso del suelo a nivel local, lamentablemente hoy no es suficiente. Y déjenme darles algunos argumentos. Vivimos en una región, la región metropolitana de Buenos Aires, que ha tenido un crecimiento poblacional en la última década, estoy hablando de entre el 2000 y 2010, que fue de alrededor de una tasa del 1,2 de crecimiento de población anual. ¿Saben cuál fue la tasa de crecimiento territorial? El triple, 3,6 anual. Y eso tiene una serie de dificultades. Tenemos que poder financiar ese crecimiento, proveer toda la infraestructura que se necesita para todo eso. ¿Es bueno o es malo el crecimiento en extensión o el crecimiento de ese tipo de una ciudad? Depende. Si esa ciudad puede crecer, si esa aglomeración puede crecer, brindando una buena accesibilidad, brindando estos conectores verdes que planteaba de alguna manera Daniel, digamos, y toda la infraestructura necesaria, podría ser perfecto. El problema es que quizás en la región metropolitana de Buenos Aires no estamos en el mismo camino. Y eso entonces llama a una serie de necesidades. ¿Y qué es? Bueno, la necesidad de empezar a pensar en una cierta gobernanza del uso del suelo, que nos permita pensar cómo es esta región a la cual queremos llegar, cómo apuntamos en el crecimiento de nuestra región. De a poco vamos viendo que la región se va convirtiendo cada vez más en más policéntrica. No solo tenemos la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo un concentrador importantísimo de actividad y de empleo y de generación de empleo, mercado laboral, pero también los otros municipios van adquiriendo su relevancia y entonces pensar en estos condicionantes también es importante. Pero hay algo más. Acá
Néstor planteó, por ejemplo, y a través del trabajo de la Corporación del Sur, todas estas acciones que se están haciendo hoy en muchísimos barrios informales de toda la región y de muchas regiones metropolitanas del país. Obviamente que estamos en una situación en la cual hemos entendido que no hacer nada con respecto a estos temas ya no era una alternativa. Como presentó Néstor, el lugar donde uno vive genera también un montón de determinantes con respecto al acceso a oportunidades. Nosotros hicimos una serie de estudios, por ejemplo, en la universidad hicimos un atlas de acceso al mercado laboral y una persona que vive en Cuartel Quinto en Moreno viajando 1 hora en transporte público accede a 15.000 puestos de empleo. Si vive en la Villa 31 accede a 3.500.000 puestos de empleo viajando 1 hora en transporte público. Entonces, el lugar donde uno vive y las condiciones que tiene ese lugar generan también las oportunidades a las cuales uno va a poder acceder en temas de salud, en temas de educación, en temas de mercado laboral. Por lo tanto, mejorar la accesibilidad y urbanizar y llevar todos los servicios y acercar la ciudad a estos barrios es una prioridad fundamental. Más aún si pensamos que en general, a nivel de todo el país, aproximadamente un 50%, casi un 50% de los chicos hoy son pobres. Quiere decir que la forma en que los formemos hoy y el acceso que tengan a buenas condiciones de educación, de servicios sanitarios, de servicios de infraestructura, va a condicionar cómo se van a ir formando la gente que va a ser nuestra fuerza laboral de aquí a dentro de 15 o 20 años. Entonces hay un compromiso muy importante que tenemos a nivel de nuestras ciudades de llevar esto que están haciendo en las distintas jurisdicciones para mejorar las condiciones de oportunidades de todos estos grupos de la población. Pero acá de vuelta yo quiero entrar en el tema metropolitano. ¿De qué sirve que Lanús o que San Martín implementen o que la ciudad de Buenos Aires tenga políticas de urbanización de barrios muy exitosas si no son acompañadas por todo un contexto metropolitano? Hoy sabemos que la población es móvil y que probablemente una política muy exitosa en cualquiera de estas jurisdicciones, si no es acompañada por todo un contexto que reproduzca las mismas condiciones, termina siendo un incentivo más grande a la densificación y crecimiento de los barrios informales también. Entonces, para terminar, 2 llamados. Primero, a una gestión de uso del suelo inteligente en los municipios, pero también empezar a plantearnos de qué manera a nivel metropolitano necesitamos empezar a pensar en cómo será la gobernanza de estos temas para nuestra región. Gracias. Creo que, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Ya no nos queda nada? ¿A dónde están los que nos mandan? Diego, ¿estamos listos con el tiempo o tenemos un poquito más? ¿Dónde está? No, ya no nos dejan. Entonces voy a comentar solamente una sola cosa para cerrar. Creo que obviamente es un tema apasionante y que podríamos llegar a generar un par de horitas más de trabajo conjunto. Tenemos 2 niveles de gobierno, la academia. Podríamos completar un minuto para hacer una pequeña reflexión. Las Naciones Unidas, tanto con la ODS como con la nueva agenda urbana, generan una cantidad de direccionamientos respecto de cómo se deben conducir estos aglomerados urbanos. La Argentina lo firmó y además el gobierno nacional hizo un documento específico para esto. Recomendable de leer ambas cosas. Hay una cantidad de información tanto en los foros de la Fundación Metropolitana como en el CIPUB respecto de trabajos e investigaciones efectuadas. Y creo que uno de los temas esenciales es el intercambio que nos propone la Fundación Metropolitana una vez
por año y en los foros temáticos. Pero eso que comentaba cada uno de los panelistas respecto de la importancia relativa de trabajar en conjunto, y claramente la sentencia desde la academia que hizo Cintia, de que es inviable trabajar desde las partes sin trabajar en el todo, hacen a un desafío absolutamente importante y que tiene como lógica el pensamiento del siglo XXI. Yo creo que el problema es cuando desde la política o desde los sectores económicos o incluso desde los sectores sociales, organizaciones civiles, pensamos todavía, generamos pensamiento del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y ya muy avanzados, y tiene que ver con la posibilidad de trabajar absolutamente en multired. Y eso me parece que es el desafío de los territorios. Y lo dejo como pensamiento en virtud de lo que se escuchaba acá. No es más que lo que surge de estos comentarios de todos los panelistas, a cual les agradezco, y creo que ahora nos pueden sacar una foto a todos juntos. Gracias a todos. Gracias por escucharnos.